La Academia Mexicana de la Lengua rinde hoy homenaje a Luis Villoro, un gran filósofo mexicano, a 10 años de su fallecimiento. Participan en este homenaje varios académicos que lo conocieron y lo admiran. La trayectoria intelectual de Luis Villoro. No son pocas las deudas que me atan a mi maestro Luis Villoro. Lo fue en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De las múltiples clases en que fui su alumno, conservo, por encima de muchas otras, el recuerdo de la cátedra de Filosofía de la Religión que impartía con tal entusiasmo como si hubiera sido diseñada solo para él. Pude entender su sentido años más tarde. Villoro alzaba la voz vibrante y clara, frotaba sus manos y nos hacía entrar en los límpidos poemas de San Juan de la Cruz y en los textos en los que éste trataba de explicar lo inexplicable. A Villoro le debo, pues, mi primera lectura de las experiencias místicas de Juan de Yepes y su atracción por lo indecible, quiero decir, con un término caro a Villoro, por lo otro, lo inefable, lo sagrado, el silencio. Aquellas clases no fueron un accidente en el desarrollo intelectual de Villoro. Multitud de textos posteriores dan testimonio de lo que afirmo. Su pasión vital por lo otro, desde la Mezquita Azul hasta los ensayos sobre los pueblos originarios de México. Ese ensayo, La Mezquita Azul, ofrece lo que podría llamarse una experiencia mística de Villoro. En él, sin embargo, Villoro, filósofo, al fin y al cabo, hace uso del análisis lógico para tratar de explicar algo por demás extraño. Es un texto ejemplar que intenta traducir a términos lingüísticos lo que por sí mismo es indecible. Lo que he señalado es apenas una de mis deudas. De otra no menor daré cuenta ahora. Villoro fue miembro del jurado ante el que presenté mi tesis para obtener la licenciatura en filosofía. Los otros dos miembros del jurado fueron Elie de Gortari y Adolfo Sánchez Vázquez. En el curso del examen se desató una discusión entre Villoro y yo respecto de la idea central de mi escrito. Ninguno cedía ante los argumentos del otro. Pero llegó un momento en que él retrocedió ante los míos. Fue asombroso. Mi admirado maestro aceptó como válidos los argumentos de un joven sin duda un tanto irreverente. Bueno, en aquel momento era joven yo. ¿Qué sucedió después? El jurado me otorgó por decisión unánime mención honorífica y lo más extraordinario para mí, Villoro, que por entonces ocupaba el cargo de coordinador del Colegio de Filosofía, me invitó a incorporarme como profesor de carrera en la Facultad de Filosofía y Letras, porque, lejos de guardarme rencor por aquella discusión pública, alejado de cualquier resentimiento posible, por el contrario, con gran generosidad, me atrajo a la docencia en mi alma mater, la escuela que me nutrió de método y de rigor. He usado las palabras método y rigor. Creo que estas palabras definen a Villoro y son parte de la herencia de la que le soy deudor. Y no solo a él, por supuesto, también a otros maestros insignes, Elie de Gortari, Adolfo Sánchez Vázquez, Ricardo Guerra, Eduardo Nicol, José María Gallego Rocaful, Luis de Casensiches, Guillermo Flores Margadant, María del Carmen Millán, Antonio de la Torre. Por aquellos tiempos, Villoro había publicado ya 2 libros importantes que denotan su interés por la circunstancia en la que su grupo, el Hiperión, estaba inmerso debido a la influencia de José Gauss. El primero se ocupa de los hitos por los que ha pasado la preocupación por los pueblos amerindios, tanto los clásicos cuanto los aún vivos y palpitantes en nuestro país, desde Hernán Cortés y Fray Bernardino de Sahagún hasta Manuel Gamio y otros más recientes. El segundo trata del proceso larvado y trunco de la Guerra de Independencia. En ambos es palpable no solo la influencia de Ortega y Gasset, sino del existencialismo francés, en especial de Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty y del Martin Heidegger de Ser y Tiempo. Los 2 libros denuncian
a un joven preocupado por una interpretación rigurosa de los hechos examinados. A ese joven no le interesan tanto los datos históricos cuanto la interpretación filosófica de los mismos. Son, pues, libros de hermenéutica histórica. Podemos estar o no de acuerdo con su enfoque, pero es indudable que demuestran un método y un rigor excepcionales. Algo que llama la atención, particularmente en el segundo de los libros que he mencionado, es el intento por subsumir los hechos históricos en categorías filosóficas propias. Con esto quiero decir que, lejos de utilizar los conceptos de la historiografía, llamémosla normal, Villoro acuña otros originales. Abona, al hacerlo así, a una decisión de la filosofía prevaleciente en su grupo, repito, el Hiperión, por acuñar conceptos propios que expresaran la particularidad de la circunstancia nacional. Así, pongo por caso, Villoro califica la posición política que adoptan los obispos peninsulares de la Nueva España en el curso de la Guerra de Independencia como un preterismo estático y mete en el mismo saco ideológico tanto a Javier de Lizama y Beaumont cuanto a Manuel Abad y Queipo. Intelectual ilustrado, si los hubo, del que solo diré que sus tesis sirvieron a José María Luis Mora para sustentar el proyecto liberal de la República Independiente. Poco tiempo después, ocurre un cambio profundo en la trayectoria intelectual de Luis Villoro. No sé cabalmente a qué atribuirlo, pero es para mí evidente que debe asociarse a un dato: la traducción hecha por él de un libro esencial de la fenomenología. Me refiero a Lógica Formal y Lógica Trascendental de Edmund Husserl, cuyo subtítulo es Ensayo de una crítica de la razón lógica. En ese libro, Husserl propone la realización de una filosofía rigurosa que va mucho más allá de Kant y su crítica de la razón pura. Husserl intenta la creación de una lógica pura, libre de las ataduras a los datos empíricos. La llama, pues, lógica trascendental. El hecho de que Villoro se haya sumergido en ese texto que examina las condiciones de posibilidad de la razón y el conocimiento con su expresión precisa debe haberle causado un enorme impacto. Lo cierto es que en ese momento ya no le preocupa hallar las categorías propias ni los conceptos nuevos para determinar la circunstancia nacional, sino las condiciones de posibilidad de un conocimiento riguroso y científicamente válido. Entre los años de 1959 y 1966, Villoro se sumerge en el examen de la fenomenología y las aportaciones de Edmund Husserl a la filosofía como ciencia rigurosa. Así, publica una serie de estudios sobre la fenomenología, de los que dirá en 1975, cuando se recogen en volumen, que se encuentra ya muy alejado de esos temas. Tal vez, bajo ese impacto, y aún bajo la tutela de José Gauss, redacta un libro ejemplar, La idea y el ente en la filosofía de Descartes, uno de los textos fundamentales de la filosofía escrita en México a lo largo de todo el siglo XX. Ese libro muestra ya un filósofo capaz de realizar una investigación original centrada en problemas de orden universal. En ese libro, Villoro hace aportaciones decisivas a la interpretación de la filosofía cartesiana. Por lo que a mí respecta, debo reconocer que me iluminó en no pocos aspectos del trabajo que realicé para obtener mi título de licenciatura, que trataba precisamente de la filosofía cartesiana. Ese libro de Villoro está a la altura de cualquier otro texto fundamental sobre la filosofía de Descartes. Se trata de los escritos de Etienne Gilson o de Norman Kemp Smith. En particular, es notable la aportación a la comprensión de la nueva teoría de sustancia, inseparable de la totalidad de sus atributos. Así, pongo por caso, la res extensa es idéntica a sus atributos de altura, anchura y profundidad. Cierto es que, un poco antes, Villoro ya había prologado 2 breves trabajos del Cartesio, pero no es menos verdad que la introducción que acompaña esos ensayos es apenas un esbozo de lo que más tarde será un libro en extremo serio y riguroso. Villoro, debo decirlo, tenía una conciencia inquieta que combinaba docencia e investigación. Quizás por esa causa
se produjo otro cambio profundo en su quehacer filosófico. Hablo de su inmersión en la filosofía analítica que lo condujo a desarrollar otro libro magnífico, Creer, Saber, Conocer. ¿Acaso el más logrado fruto de esa corriente filosófica en nuestro país? En la medida en que sus representantes fueron en extremo frugales a la hora de escribir. Ese libro es una profunda investigación sobre los problemas del conocimiento, las dificultades propias de una filosofía científica rigurosa y el análisis lógico del lenguaje. Pero el desarrollo intelectual de Villoro no se satisfaría con esos resultados, por más que fueran fructuosos. A partir de ese momento, vuelve a ocuparse de los temas que lo acuciaron en su juventud. Se acerca a los pueblos indígenas, en especial al movimiento zapatista, y escribe un libro en el que se dan cita el método más estricto con los problemas de orden ético. Se advierte que es un asunto en el que le va la existencia. El libro se llama El poder y el valor, fundamentos de una ética política. El solo título indica ya su objetivo: unir dos ramas del saber y la acción que desde Maquiavelo aparecen como opuestas, la ética y la política. Una ética política, como propone el subtítulo, o al revés, una política ética. ¿Qué quiere decir Villoro? ¿La ética debe apoyar a la política, fundirse con ella? Al contrario, ¿la política debe tener una base ética? ¿De qué manera planteó Aristóteles este problema? Para el filósofo de esta gira, la ética está subsumida en la política, en tanto que esta es una disciplina, dice así, más que todas arquitectónica, o sea, fundante, una disciplina que establece los principios, arjé, sobre los que se apoya la otra. La política forma a los ciudadanos y estos deben tener una conducta ética. Lo general, la política, brinda los principios de lo particular, la conducta propia. Para Aristóteles, la ética forma parte indisoluble de la política en la medida en que ésta se entiende como el arte de formar al zoon politicón, o sea, al habitante de la ciudad. Tengo la sospecha de que Villoro se conduce en esa misma dirección. Es verdad que algunas de las propuestas de Luis Villoro rayan en la utopía. Quiero decir que no tienen lugar en la tierra. Una democracia directa, una democracia en los pequeños espacios de las fábricas y las comunidades indígenas. Sí, Villoro propone una democracia diferenciada en la que convivan diversas formas de gobierno, desde las que se da en las comunidades amerindias hasta la que es propia de los vastos estados nacionales. Pero hay que tomar en cuenta que la forma de gobierno en las comunidades indígenas se apoya en dos requisitos: la propiedad comunal de la tierra y las relaciones míticas de consanguinidad. Particularmente, el segundo de esos requisitos se ha perdido cuando se disuelve el clan, o sea, la gens, el calpuli, ya que la etnia está unida. Rotos los lazos de consanguinidad que producían lo que llamo una genocracia, el gobierno directo se vuelve en extremo difícil. En las comunidades amerindias, los acuerdos se toman por consenso de los varones adultos solamente. No hay democracia en el sentido estricto del término, si por esta palabra se entiende el poder violento, kratos, de la mayoría sobre la minoría. En la genocracia comunitaria no hay ni mayorías ni minorías. Hay unanimidad por consenso. He intentado hacer un apretado resumen de la brillantísima trayectoria intelectual de mi querido y admirado maestro Luis Villoro. Mis leves reparos no pretenden arrojar ni la más leve sombra sobre su legado. Creo que su labor filosófica es una de las más altas que hubo en el curso del siglo XX y los inicios del siglo XXI en nuestro país. Los que llegamos después nos sentamos en los hombros de un filósofo excepcional que abrió nuevos derroteros a la filosofía que se realiza en México. Al seguir su ejemplo, solo deseamos hacer una filosofía rigurosa, con el mismo método crítico que caracterizó todo su esfuerzo. Muchas gracias. Conocí a Luis Villoro hacia 1948, cuando ambos estudiábamos en la Facultad de Filosofía y Letras. Él ya pertenecía al grupo
llamado Hiperión, que era formado por discípulos del doctor Gauss, que estaba dando un curso sobre Heidegger, y un grupo de estudiantes que luego serían importantes en la historia de la filosofía en México, habían formado el grupo tomando en cuenta las enseñanzas de Heidegger para tratar de entender la realidad mexicana a través de una filosofía hecha en México y no copiada de filosofías extranjeras, a pesar de que Heidegger era la figura principal de ese grupo, gracias a las enseñanzas del doctor Gauss, como acabo de decir. De ese grupo formado por Ricardo Guerra, Emilio Uranga, Joaquín Sánchez MacGregor y Luis Villoro, el más, probablemente, sin lugar a dudas, el más inteligente, el más íntegro, el más original de todos los filósofos de esa generación en México fue Luis Villoro. Luis Villoro nació en Barcelona, estudió en Bélgica y ya tenía una educación muy eh, clásica, y llegó a México y se convirtió, primero estudió medicina, porque quería trabajar problemas de biología. A los 2 años era medicina, decidió estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo lo conocí gracias a Francisco López Cámara, otro estudiante del doctor Gauss, que fue mi esposo y fue muy amigo también de Luis Villoro. Luis Villoro inició su escritura crítica trabajando el indigenismo, la, la, las diferentes variantes escritas sobre el indigenismo en México a partir de la conquista o a partir de la entrada de los españoles en México. Probablemente uno de los temas más importantes para Luis Villoro fue ese, el indigenismo en México. Luego, varios años después, criticó su primera versión de ese libro sobre el indigenismo, pero siempre estuvo presente en su vida ese problema, al grado de que al final de su vida fue uno de los más importantes seguidores del zapatismo, porque consideraba que en la práctica los ideales filosóficos que él tenía, que estaban muy relacionados con los ideales de Gandhi, se reflejaban de manera muy específica, muy directa en en lo que estaba haciendo la revolución zapatista, una revolución que se hizo en realidad sin armas, empezó con armas, pero acabó siendo una revolución pacifista. Y el entendimiento del indigenismo para Luis Villoro cerraba su carrera de una manera extraordinaria, porque empezó trabajándolo y terminó siendo una de las figuras más relevantes cercanas al zapatismo. Así lo confiesa muchas veces el que fue el vocero del zapatismo Marcos, luego comandante Galeano. La carrera de Luis Villoro fue una carrera muy importante en filosofía, fue un maestro fundamental en la Facultad de Filosofía y Letras, fue uno de los iniciadores de la UAM Iztapalapa, tuvo mucha importancia en la UNESCO, fue embajador de México en la UNESCO, pero lo que a mí me parece interesante subrayar, aparte de sus conocimientos y de su filosofía, sobre todo epistemología, lo importante de Luis Villoro en muchos sentidos es su relación con el indigenismo, con el que se inicia en la filosofía a partir de su libro hecho en el seminario Doctor Gauss, con el que se doctoró, y su terminación, su relación muy directa con el zapatismo y con el comandante Marcos, el subcomandante Galeano, es una de las figuras más reverenciadas por los zapatistas, y creo que en el zapatismo él encontró un fundamento de la realidad en donde el tema del indigenismo podía ser definido y realizado de una manera tangible, realista, inmediata, a partir de
un movimiento muy particular que sigue siendo un movimiento importantísimo, aunque sea un movimiento aparentemente silencioso. Yo creo que Villoro le dio voz, como muchas otras personas más, pero él es una de las voces más importantes en ese sentido. Creo, insisto, vuelvo a decirlo, conocí pocas personas en México tan extraordinarias, tan inteligentes, tan maravillosas, tan íntegras, sobre todo tan íntegras como Luis Villoro. Gracias. Hablar de don Luis Villoro resulta difícil y sencillo a la vez. Difícil por la multiplicidad de temas que abordó, por la gran cantidad de ideas que manejó, por las múltiples aportaciones que nos dejó. Sencillo, porque es fácil identificar muchas de sus aportaciones y subrayar que se trató de una figura esencial en la vida cultural de nuestro país, no solo en la filosofía, que fue su primer y principal campo de trabajo, sino también en la literatura, en las ciencias sociales y humanidades en general, y de manera muy particular. Hoy voy a abordar un tema acerca del cual la participación, la presencia y la influencia del doctor Villoro fue crucial. Don Luis es una figura muy respetada por sus características de solvencia ética, de extraordinaria capacidad intelectual, de amplísima cultura, de una clara y auténtica erudición, pero también por sus convicciones sociales de carácter progresista y políticas de carácter eminentemente democrático. Puede decirse que era un demócrata radical. Practicaba la democracia, creía en la democracia, abogaba por la democracia, postulaba el crecimiento de la democracia. Y uno de sus momentos cruciales en este punto se dio en 1977. Hacia 1977 México vivía una gran tensión política. Se habían producido los grandes enfrentamientos entre las organizaciones sindicales y el Estado en las postrimerías de los años 50. Personajes como Otón Salazar, David Alfaro Siqueiros, Demetrio Vallejo, José Revueltas habían participado en movimientos sindicales y estaban privados de su libertad. Me refiero a la fase final, a la parte final de la década de los 50 y al inicio de los 60. Fue necesario considerar la conveniencia de abrir la política, así fuera un poco solamente, para que se tenga una idea de cuál era la situación del país, además de esa gran tensión social. Debe tenerse presente que en 1962, de los 177 diputados que integraban entonces la Cámara de Diputados, solo 5 eran de oposición. Esto obligó a una primera pequeña reforma política y con esta posibilidad de una mayor participación en la legislatura del año 64 ya participaron 20 diputados del Partido de Acción Nacional, 10 diputados del Partido Popular Socialista y 5 del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. En total, 35 diputados de oposición frente a los 5 que habían existido, que habían estado presentes en la legislatura anterior. Después de esto vinieron los acontecimientos estremecedores, dramáticos, intensos del año 68. Y poco después el país se comenzó a descomponer de una manera muy preocupante y muy aflictiva, generándose incluso procesos de insubordinación y de insurrección, para mejor decir, de carácter social. En 1977 se tuvo que convocar
a una gran experiencia de propuestas para la reforma política del país. Y allí la participación de Luis Villoro fue crucial. Intervinieron dirigentes políticos, intervinieron dirigentes sociales e intervinieron algunas personalidades relevantes de la vida académica, pero particularmente aquellas que se caracterizaban por su fuerte compromiso con la democracia y que habían externado sus preocupaciones de manera clara y enfática a lo largo de su vida académica y muy particularmente con relación a la necesidad de modificar un sistema muy hermético existente en México. Para entonces, don Luis Villoro había publicado ya numerosos ensayos y luego siguió publicando diferentes obras. Pero lo importante en el caso de la convocatoria realizada por la Secretaría de Gobernación en el año 77 para dar forma a una nueva estructura política del Estado mexicano fue que él intervino al lado de los dirigentes políticos y de los representantes de la nación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para subrayar la necesidad de que en México se diseñara un proyecto político que respondiera a los intereses de la sociedad y ya no a los intereses de la hegemonía hasta entonces imperante. Y señaló que todo sistema político podía mantenerse si le era posible abrir vías expeditas a la negociación. Él era un negociador y era también un demócrata que consideraba la posibilidad de que el sistema avanzara de manera progresiva, generando con cada uno de los pasos que se dieran adelante la necesidad de otros nuevos pasos también en sentido progresivo. Y por eso dijo que era necesaria una reforma que garantizara el agrupamiento de todas las fuerzas sociales y organizadas comprometidas con la democracia mexicana. Esto dio lugar a que se integrara una gran cantidad de propuestas, con las cuales se configuró la primera gran reforma política de México, la de 1977, que fue el punto de partida para un proceso de democratización que se extendió a lo largo de décadas y en la cual todavía estamos inmersos, sin que se haya llegado en nuestra época a una consolidación plena de la democracia, porque nos quedamos solo en aquella parte inicial que correspondía a lo que resultaba esencial y sin lo cual nada sería posible: la democracia electoral en el país y un mejor sistema de representación política que se caracterizara por su pluralismo. Aquí son centrales las ideas manejadas por Luis Villoro. Para Luis Villoro era esencial, y así lo dijo en aquellas sesiones de deliberación nacional, era necesario, repito, facilitar la creación de partidos, porque hasta entonces la formación de partidos estaba muy restringida. Uno de ellos, marginado al completo por décadas, era el Partido Comunista. Villoro postulaba la necesidad de que todas las fuerzas políticas participaran en los procesos electorales y por eso abogaba por esa facilitación en cuanto a la creación, esto es, al registro de los partidos políticos. Fue un claro defensor del pluralismo político en el país y se le hizo caso. También postuló la necesidad de prohibir el corporativismo político, que era una de las fases características de la hegemonía, la participación corporativa de las organizaciones a través fundamentalmente del partido hegemónico. Romper esa hegemonía implicaba la prohibición del corporativismo político y también esto se consiguió en la reforma de 1977. Otro tema
crucial era la prohibición del uso de recursos públicos por parte del partido hegemónico. Y este planteamiento hecho en 1977 sigue vigente, donde todavía la utilización de recursos públicos sigue siendo un mal endémico de nuestra política. Si bien la magnitud del uso de los recursos públicos en nuestro tiempo nada tiene que ver con lo que se hacía en 1977, cuando Luis Villoro planteó públicamente este gran tema. Y finalmente, aunque se podrían decir muchas otras cosas, quiero señalar que en 1977 don Luis se decantó por la representación proporcional como una de las claves para integrar el Congreso Federal, en particular la Cámara de Diputados. Esto, que fue una propuesta de la izquierda mexicana, que encontró un adalid en la voz de Luis Villoro, es hoy, una vez más, tema de discusión. Por eso, al rememorar el pensamiento, la obra y la vida de Luis Villoro, y al rendirle el homenaje merecido que se debe a una personalidad como él, vale la pena traer a colación, entre muchas de sus ideas, estas, las de carácter político y social, porque siguen siendo una fuente de orientación para nuestro tiempo. Agradezco mucho esta oportunidad de participar en un homenaje a una figura por la que tuve gran admiración, gran respeto y gran cariño. Admiro en Luis Villoro la coherencia entre su actividad social y su labor académica como profesor e investigador de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su vida fue un intento de amalgamar el pensamiento con la acción, una existencia plena que entraña sucesos tan significativos como su exilio juvenil de la Guerra Civil Española, su participación en el movimiento estudiantil de 1968, su fundación de la revista Crítica, su autoría de libros esenciales en la filosofía mexicana contemporánea, hasta su asesoría al movimiento zapatista en los últimos lustros de su vida. En toda su trayectoria, Luis Villoro manifestó una aguda sensibilidad hacia la lacerante exclusión y marginación de los grupos indígenas, manifestada ya en su libro de 1950 sobre los grandes momentos del indigenismo en México. Tiempo después, a sus 75 años, cuando muchas personas han perdido el estímulo y la motivación para emprender nuevas andanzas y retos, Luis Villoro fue a la selva chiapaneca a escuchar y a asistir al movimiento zapatista de los indígenas mexicanos, con el cual estuvo cercanamente afiliado hasta su fallecimiento en 2014, a los 91 años de edad. El conocido escritor y ensayista Juan Villoro relató en La figura del mundo que a su padre Luis le motivaba la transformación de la realidad desde las ideas. Y con ese impulso intentó poner su labor filosófica al servicio de causas sociales. En efecto, Luis Villoro dedicó su extendida y depurada capacidad filosófica a indagar cómo se crea y se realiza esa necesidad de transformación en la mente humana, de examinar los procesos que fundamentan una conducta comprometida con la justicia, la ética y la benevolencia. No fue un filósofo de sillón, ni su pensamiento se puede inscribir en una escuela como la tradición continental o europea, con sus expresiones fenomenológicas o existencialistas, de las que inicialmente abrevó al lado de su maestro José Gaos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, o la filosofía analítica del círculo anglosajón, centrada en el análisis de los conceptos y la producción de argumentos mediante un lenguaje preciso.
que cultivó posteriormente en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de nuestra universidad. Villoro mostró una cómoda camaradería con estas dos escuelas, consideradas usualmente antagónicas, y utilizó sus extensos recursos intelectuales de manera creativa y eficiente para elaborar una obra articulada, de gran claridad y de sello muy propio. Su quehacer filosófico se distingue por la relevancia ética a la vida cotidiana, pues parafraseando sus propias palabras, el conocimiento responde a la necesidad de darle sentido a nuestra relación o a nuestra acción en el mundo y hacerla eficaz. El conocimiento no constituye un fin en sí mismo, resulta de una pugna contra los motivos que impiden aprender la realidad. De esa manera surgió uno de sus libros fundamentales, Creer, Saber y Conocer, de 1982, en el que pone la teoría del conocimiento al servicio de la ética, texto que aconsejo como accesorio de la materia sobre neurociencia cognitiva que por lustros he impartido en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. En este seminal escrito, Villoro detalla puntualmente que una creencia es un estado disposicional adquirido, que funciona como guía de la acción y regla del comportamiento. Pues toda creencia conlleva la pulsión, la actitud y el compromiso para actuar en cierto sentido y comportarse de cierta manera. El sistema de creencias y valores de una persona conforma en alguna medida su visión del mundo y constituye un factor decisivo de su vida personal y social. Muestra también que las creencias no se restringen al pensamiento o al razonamiento, pues en su hechura intervienen otras facultades como la intuición, la motivación, la percepción, la emoción, la memoria o la voluntad. Es así como las creencias ingresan a la esfera del conocimiento, pues éste se conforma por conjuntos de convicciones que cuando están colectiva e intersubjetivamente justificadas, se constituyen propiamente como saberes, ingredientes epistémicos necesarios de la ciencia. Una de las aportaciones más sugerentes de Creer, Saber y Conocer se refiere a la sabiduría, ese saber práctico de la vida que, si bien en múltiples tradiciones y culturas se expresa en aforismos, poemas, mitos o proverbios, estos recursos retóricos y simbólicos de nada sirven si su enseñanza no es aplicada por cada uno en su propia vida. Afirma Villoro que la sabiduría es el tipo de conocimiento más personal porque deriva de la experiencia de alguien en su relación con el mundo. Es el conocimiento más vivencial e individual, a diferencia del conocimiento universal representado particularmente por la ciencia. Para hacer una descripción más concreta del ideal de la sabiduría, Villoro examina cuáles son los distintivos de una persona sabia y especifica que ciertos momentos de intensa afinidad con la naturaleza, vínculos profundos con otros seres humanos, algunas experiencias laborales o implicaciones en ritos, obras culturales y artísticas, o bien las maneras como se enfrentaron o se superaron episodios difíciles o dolorosos de la vida, así como las enmiendas de los errores, constituyen descubrimientos que dejan una enseñanza fundamental para vivir, para discernir lo valioso, para discriminar entre opciones y poder elegir mejor. A la persona sabia le instruye la observación lúcida del mundo, el trato con los demás, el sufrimiento y la lucha, el contacto con la naturaleza, la vivencia intensa de la cultura. ¿Qué sabe la gente sabia? Sabe lo que es valioso. Reconoce que los valores y las metas cambian con el tiempo, varían entre las personas. Tolera la incertidumbre y la adversidad. Su saber es el tipo de conocimiento más útil para lidiar con los problemas y las dificultades de la vida. Esta exploración lúcida y esmerada del mundo del conocimiento con vistas a su aplicación ética y social derivó necesariamente en una visión política. En diversos momentos de su obra, como en El poder y el valor de 1997,
Villoro consideró que la alternativa a la democracia representativa de tipo liberal, que sufre una crisis creciente en múltiples países y latitudes en la actualidad, sería una democracia participativa, en la que cada civil intervenga en las deliberaciones y soluciones de relevancia común. Una democracia comunitaria, que aproveche la sabiduría de los pueblos tradicionales, expresada en sus cosmovisiones, luchas, prácticas en común. Deriva así una visión de nuestro país como una nación multicultural, en la que la alteridad reclama reconocimiento y respeto. Villoro no defendió ninguna forma de etnicismo o de nacionalismo, sino el derecho de toda persona a poseer, elegir y detentar una unidad cultural, una identidad cultural. Y recíprocamente el derecho de cada comunidad cultural de ser reconocida por el resto. Villoro destaca que la cultura dominante puede aprovechar los valores y saberes tradicionales para enriquecer críticamente su propia realidad. Exhorta, en fin, a permitir y promover que las comunidades tradicionales puedan hacer su vida por sí mismas y a las culturas dominantes hacer un examen de conciencia. A 10 años de su deceso, me uno con respeto y afecto a este homenaje que nuestra Academia de la Lengua brinda al maestro Luis Villoro, destacado preceptor de la vida universitaria, protagonista de la vida intelectual, comprometido intérprete entre las culturas ancestrales y modernas de nuestro país. Que se abra paso su filosóficamente cimentada esperanza de una nación legítima y dignamente multicultural, mediante una toma de conciencia crítica. Muchas gracias. Quiero comenzar con algunas ideas sobre el tema de los intelectuales. La sociedad moderna tiende a profesionalizar al intelectual, a convertirlo en un sacerdote a sueldo del Estado o en un pastor de las almas descarriadas. Con ello contribuye paradójicamente a su desintelectualización, lo cual, como es comprensible, aumenta su angustia. Y esta angustia se acrecienta aún más cuando el poder político modifica el sentido de los 3 verbos del título del famoso libro de Luis Villoro, creer, saber, conocer, para canalizar la acción intelectual hacia territorios de más fácil manipulación. El creer se convierte en un profesar, el saber se revela como un acumular, el conocer acaba siendo un anotar. Al poder político le incomoda tratar con intelectuales pensantes, gente inquieta e inestable que siempre está ensayando o probando. Es mejor y más seguro tratar con profesionales establecidos, con sabedores profesorales y con notarios competentes, es decir, con gente confiable que profesa y no cree, que archiva y no sabe, que anota y no comprende. En 1995, Villoro publicó un inquietante libro que vale la pena rescatar y leer. Se titula En México, entre libros, pensadores del siglo XX. Allí el brillante pensamiento de Luis Villoro nos enseña a sortear esos peligrosos escollos. En este sentido, con Villoro aprendimos a navegar por las aguas turbulentas de la cultura mexicana como nadie lo había hecho antes, con su gran destreza y perspicacia. Debido a que estamos sumergidos en esas aguas, me parece fructífero abordar críticamente desde una perspectiva irónica la cultura mexicana. Me parece pertinente traer aquí una reflexión de Kierkegaard, cuyo pensamiento es uno de los códigos existenciales ocultos mediante el cual personas de mi generación se comunicaban con Luis Villoro,
que pertenecía a la generación anterior. Kierkegaard sintió agudamente la atracción del espacio profesional teológico, que fue el medio en el que creció como estudiante, pero rechazó tanto la profesión pastoral como la académica, motivo por el cual siempre le incomodaron los pastores y los profesores. En una obvia paráfrasis de Montaigne y del Evangelio según San Mateo, Kierkegaard dijo que los caníbales entrarían al reino de los cielos antes que los pastores y los profesores. En otra parte de su diario aseguró que si no existiera el infierno, sería preciso crear uno especial para los docentes. Estoy tentado a pensar que el infierno mexicano fue creado para castigar a los intelectuales. Villoro se propuso dar un vistazo a este infierno. Dijo que los intelectuales de la época de Antonio Caso se movían en los límites estrechos de graves deficiencias de información debido, lo cito textualmente, al aislamiento del medio mexicano de la época respecto de todo pensamiento que no pasara por París o por Madrid. El final de la cita. Ese fue nuestro infierno, el del atraso, el subdesarrollo, la dependencia y la falta de autonomía. De allí que surgiesen fuerzas culturales nacionalistas que tratasen de impulsar una acumulación intelectual propia que sustituyese las importaciones, protegida por un mercado ideológico interno acotado por los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana. Surgieron expresiones que aseguraban que México albergaba desde tiempos ancestrales riquezas y recursos espirituales inagotables que era preciso rescatar, refinar y exportar a las metrópolis para demostrar que 30 siglos de historia no habían pasado en vano. Todavía hoy encontramos restos de estas corrientes economicistas y fundamentalistas que al menos en un punto confluyen en su profesión de fe esencialista. La tragedia del indigenismo de Gamio radicó precisamente en la contradicción que se esconde en el credo esencialista. La cultura india, alimento esencial, debía ser devorada y digerida por la modernidad. Como dijo Villoro, intentaba, lo cito textualmente, contribuir a la liberación del otro interviniendo en su libertad. Hasta aquí Villoro. Si hay una esencia cultural propia, única y específicamente mexicana, la relación de los intelectuales con esa mina es inevitablemente la del explotador de riquezas naturales. Y la discusión se centraba en los procedimientos para extraer, procesar y distribuir la riqueza esencial que puede ser considerada como un recurso natural, renovable o no renovable. Luis Villoro nos enseñó a no caer en estas trampas y a escapar del infernal círculo hermenéutico. Pero no nos invitaba a olvidarnos de nuestros problemas históricos y sociales para preservar la pureza, entre comillas, de la labor filosófica e intelectual. Por el contrario, nos llamaba a ser conscientes de nuestro tiempo, a gozar y sufrir una existencia preñada de intencionalidad. Le interesaba especialmente la relación del intelectual con la historia de México. Las reflexiones de Villoro nos llevaban a un problema angustioso. Si penetramos en las configuraciones históricas, ¿no quedaremos atrapados también en el infierno que quiso para nosotros Kierkegaard? Yo creo saber que Luis Villoro conocía bien este peligro y sin embargo nos invitó a acompañarlo, a pensar en México, a viajar por su historia
y a buscar en nuestro oscuro infierno presente alguna luz que nos guiase en nuestra escapatoria. Era importante seguirlo en su viaje, pues, como dijo Kierkegaard, siempre es necesaria una luz para distinguir otra luz. En 1994 ocurrió algo que avivó la llama de la pasión por el ser indio que había encendido a Luis Villoro de joven. El alzamiento zapatista le provocó un retorno a una vieja pasión del filósofo que no se había extinguido. Aunque se ha hablado de que Villoro vivió entonces una conversión al adoptar los principios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, me parece que más bien descubrió en los indígenas levantados en armas en Chiapas un impulso que renovó la antigua pasión que reveló en su libro Los grandes momentos del indigenismo en México, donde no se dedica a definir lo mexicano, sino principalmente a desplegar su pasión por salvarse de su desgarramiento interno, el del mestizo, para recuperarse a sí mismo en un acto de amor por lo indígena y el pasado prehispánico. La pasión que lo llevó a la decisión de militar en el ejército neozapatista es la misma que le animó 50 años antes. De alguna manera, en el marxismo maoísta del subcomandante Marcos, vio esa pasión y ese enigma que había vislumbrado en 1950 en la praxis dialéctica y que ahora con los neozapatistas había adquirido un sentido renovado y atractivo, acorazado por un ímpetu que los alzados inyectaron en su lucha, especialmente cuando abandonaron la vía armada. Villoro se volvió a conectar, ahora directamente, con ese otro México que yo llamo infrarrealista, que quiere una democracia comunitaria incluyente, enraizada en la tradición, en las asambleas, en los consejos de ancianos y en las costumbres heredadas. Villoro exaltó ese poder indígena democrático comunitario regido por el consenso, radicalmente diferente a la partidocracia del Estado de la modernidad occidental. Su hijo Juan cuenta en un hermoso ensayo sobre su padre, titulado La figura del mundo, el orden secreto de las cosas, publicado en 2023. Cuenta su hijo que Luis Villoro escogió identificarse entre los tres hermanos de la novela de Dostoyevsky con Alyosha Karamazov, el devoto, el ferviente cristiano. No hay que extrañarnos que al final de su vida adoptase la fe de un beato zapatista con la pasión de sus primeros años. Villoro no creía que la izquierda pudiese definirse por la adhesión a un sistema doctrinario. Por debajo de las ideologías, dijo, subsiste una corriente vital permanente, dijo, que es esa pasión que nunca se apagó en él. Eso lo afirmó en un ensayo sobre la izquierda, publicado en un libro póstumo titulado La identidad múltiple, publicado en 2022. Para Luis Villoro, la izquierda es una postura moral que acude a la reflexión teórica para justificarse. Así que Luis Villoro volvió a conectarse con la otredad indígena enterrada en su yo mestizo. El periplo en busca de la identidad mexicana perdida lo volvió a su pasado y de allí desenterró muchas ideas que es necesario estudiar con la admiración que merecen y verlas a la luz de la vía nueva que pensó hacia el final de su vida para todo México y que aún desde mi perspectiva post-mexicana, muy distinta de la de Villoro,
veo como un impulso muy creativo de encuentro con otredades enigmáticas. Me parece muy justa y necesaria la conmemoración que realiza la Academia Mexicana de la Lengua de don Luis Villoro Toranzo en el 10º aniversario de su fallecimiento. Luis Villoro es una de las cumbres del lenguaje en el terreno de la inteligencia filosófica, con una reflexión que nos resulta esencial. Nació en Barcelona el 3 de noviembre de 1922, hijo de un médico catalán y de una mexicana potosina, y en México desde su soledad consustancial, siempre protegida por un muro, como lo rememoró su hijo, el escritor Juan Villoro, en su notable testimonio. Luis Villoro buscó el camino filosófico hacia el otro, que no es tanto un él como un tú, para formar un nosotros, una comunidad, que es también una comunión. Este fue su punto de partida y el camino de toda su vida. La inteligencia de Luis Villoro ciertamente era una soledad en llamas. Soledad y comunión es el título de su temprana conferencia, el 29 de octubre de 1948, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la que mostró una notable penetración y una aproximación a la soledad como punto de partida contemporánea de la de Octavio Paz en El laberinto de la soledad, en sus versiones de 1950 y 1959. Existencialista y marxista, Luis Villoro sabía que la soledad es un producto histórico relativamente reciente, que implicó, en primer lugar, una separación con respecto a la naturaleza, con el cristianismo, y una separación con respecto a los seres humanos, con la sociedad moderna capitalista. En la búsqueda de la conciencia solitaria a la comunidad, el otro, los otros, las otredades, forman un momento fundamental para dotar de sentido a la comunidad, una comunidad plural, abierta. Para dar sentido a su búsqueda de comunión con el país de adopción que fue México, como discípulo del filósofo transterrado José Gauss, formó parte del grupo Hiperión, junto con Emilio Uranga, Jorge Portilla, Ricardo Guerra, Leopoldo Sea y otros, que realizó diversas investigaciones sobre el ser del mexicano. Como español y catalán en México, Luis Villoro enfrentó directamente la relación con este otro fundamental y constitutivo de la historia de México, que es el indígena. En su primer libro, Los grandes momentos del indigenismo en México, publicado por el Colegio de México en 1950. Este libro está basado en una rigurosa investigación histórica e historiográfica, pero sometida a un análisis filosófico particularmente riguroso y articulado, que le permitió percibir 3 grandes momentos de acercamiento progresivo al indígena. El primero, de cercanía y valoración negativa, representados de diferentes maneras por Cortés y Sahagún, y también por las casas, agregará Villoro en 1967. El segundo momento, de alejamiento primero en el tiempo, Clavijero, Fray Servando, y después de alejamiento en la situación, Orozco y Berra, ya en el 19, que permite una valoración positiva. El tercer momento, de valoración positiva también, pero que permite ya un acercamiento en el tiempo y en la situación, con el indigenismo moderno. El libro se publicó recién fundado el INE
Instituto Nacional Indigenista. Y justo en el inicio del desarrollo de mucha acción y de investigación indigenista. Por ello mismo, resultó fundacional. Pero esta soledad amurallada prosiguió el camino de identificación con la nación y de búsqueda con el grupo hiperión del ser del mexicano, en otra investigación histórica igualmente documentada sobre la Revolución de Independencia, publicada por la UNAM en 1953. Tuve la suerte y el privilegio de leer el libro en la segunda edición de 1967 con el título más acotado de El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, que después regresó a la Revolución de Independencia en la edición del Fondo de Cultura Económica. Lo leí cuando estuve en la maestría de Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, la UAM, que contribuyó a fundar el mismo Luis Villoro, y en la que tuvo la generosidad de darnos una conferencia a los estudiantes. Creo que fue en 1982, y pude platicar con él sobre algo de lo que avanzó la investigación desde 1953, 30 años atrás entonces, que cuestiona la existencia, que da por hecha, de una clase media en los cabildos de las ciudades y villas novohispanas. Y también una separación muy fuerte entre criollos y peninsulares en la que ya los historiadores no creen de la misma manera. La lectura de su inspirado libro, así le llamé, ejerció una fuerte impresión en mí, a tal punto que usé una expresión suya para titular un trabajo escolar de la maestría, que después se publicó en la revista Nexos, al que le puse El instante de la libertad negativa, apunte sobre las bases sociales del levantamiento de Hidalgo. Esto del instante de la libertad negativa es una expresión muy de Luis Villoro. Y concluí con una fina percepción suya. Lo cito. Al apelar a la voz común de la nación, Hidalgo probablemente tiene en mente una doctrina semejante a la del licenciado Verdad o de Azcárate. Se refiere a la nación representada por los cuerpos constituidos, los ayuntamientos principalmente. Sin embargo, acotó Villoro, al ser usada en el contexto revolucionario, esta expresión adquiere el significado de voluntad de las clases populares. Esta reflexión va a preparar muchas investigaciones de la historiografía posterior sobre la Revolución de Independencia. Luis Villoro prosiguió su camino de reflexión filosófica en varios libros y estudios, abrevando del existencialismo y del marxismo, de la fenomenología, de la filosofía analítica, de la religión. Todo esto lo siguió el filósofo Guillermo Hurtado. En 1980, Villoro fue nuevamente atraído a la investigación histórica a través del requerimiento de escribir un ensayo para el libro convocado por la historiadora Alejandra Moreno Toscano, directora del Archivo General de la Nación, sobre el tema de Historia para qué, que fue publicado, lo sabemos, por Siglo XXI Editores, que acaba, por cierto, de sacar una nueva edición ampliada. Luis Villoro tituló su ensayo El sentido de la historia. Ciertamente, la historia se escribe desde el presente, para satisfacer la humana necesidad de conocer el mundo, tarea que cumplen el mito y después la historia en el ámbito humano. La historia también sirve al presente al establecer vínculos comunitarios y de grupo. Pero más allá de las exigencias del presente, hay una necesidad humana que persigue entender el sentido de la aventura humana en su conjunto.
satisfaciendo una necesidad que atañe no solo al individuo o a diferentes colectividades, como la nación o el partido, sino a la humanidad entera. Y en un extremo que advirtió el visionario Luis Villoro, todos los seres inteligentes del universo. Así concluye su ensayo. Sin duda, se nos ha ocurrido la posibilidad de que en una catástrofe futura, causada por los mismos hombres o por un acontecimiento cósmico, la humanidad dejara de existir. ¿No sería para nosotros una necesidad dejar un testimonio de lo que fuimos? Ante una amenaza semejante, pensaríamos en dejar alguna señal, lo más completa posible, de lo que fue la especie humana, para que, si en épocas futuras comunidades racionales de otros planetas vinieran al nuestro, rescatarán nuestra humanidad del olvido. Paradójicamente, la posibilidad de esta catástrofe es la que acaba dando la respuesta más profunda a la pregunta sobre el para qué de la historia. Escribe Luis Villoro. Este sería en suma el último móvil de la historia, su para qué más profundo. Dar un sentido a la vida del hombre al comprenderla en función de una totalidad que la abarca y de la cual forma parte. La comunidad restringida de otros hombres primero, la especie humana después, y tal vez en el límite la comunidad posible de los entes racionales y libres del universo. El sentido de la historia, hasta aquí la cita de Luis Villoro. El sentido de la historia como lucha contra el olvido, además, adquirió particular relevancia después de 1980, cuando escribió Villoro este ensayo, cuando se aceleró el proceso de destrucción de los bienes naturales y culturales del planeta. Esta apertura sucesiva de la conciencia solitaria al ser se mostró de manera más amplia en su aprehensión de la experiencia religiosa, en su clásico ensayo de Luis Villoro, La Mezquita Azul, una experiencia de lo otro, publicado en septiembre de 1985 en Vuelta, la revista de su amigo Octavio Paz, que buscó trascender la soledad a través del amor, como lo destacó Juan Villoro, su hijo, mientras que Luis siguió en búsqueda de la comunidad, de la comunión comunitaria. Será en 1994, con la rebelión zapatista, cuando se dará el paso del yo solitario de Luis Villoro al otro indígena, para integrarse por fin en un nosotros. Se integró totalmente al movimiento zapatista y estableció un diálogo filial con el subcomandante Marcos, que no dejó de fascinar también a Octavio Paz y a Miguel León Portilla. Luis Villoro tenía una antigua militancia de izquierda. Fue fundador con Eberto Castillo del PMT, Partido Mexicano de los Trabajadores. Pero su participación en el zapatismo lo alejó de la corriente de la izquierda, crecientemente dominada por Manuel López Obrador, de quien era asesor, debido a su incapacidad para oír. Y esto llevó a Luis Villoro a una reflexión sobre el sentido de la comunidad, de la democracia comunitaria y la republicana, sobre la diferencia y sobre el Estado plural, reflexión hoy más actual y necesaria que nunca. Hay muchas razones para leer al filósofo Luis Villoro. El entrañable, valiente e inteligente libro de su hijo, Juan Villoro, La figura del mundo, nos permite aproximarnos al ser humano y nos da varias claves a la obra. Juan Villoro y el filósofo Guillermo Hurtado
han reunido varios trabajos dispersos o inéditos de Luis Villoro, que se suman a sus libros reeditados por el Colegio Nacional. Menciono también las cartas que le escribió Emilio Uranga, editadas por Adolfo Castañón. Ojalá aparecieran las de Luis Villoro. Hay mucho que descubrir. Juan Villoro cita un poema escrito por su tía María Luisa Villoro, hermana de Luis, sobre quien concluye: pero lo más bello es ver que la piedra triste y gris del muro una huerta encierra. Muchas gracias.